¿Cómo voy a mirar a los vecinos a la cara? Fuera de aquí. Al quedar embarazada en tercero de secundaria, sus padres la echaron de casa, y 17 años después, decidieron visitar a su hija y a su nieto. Pero lo que vieron los dejó en shock. Sofía García siempre había sido una alumna ejemplar. Se reían de ella en clase, la insultaban y la acosaban de todas las formas posibles. Nunca la invitaban a las fiestas. Sofía era una marginada. Y parecía que todo lo malo que podía pasarle ya había sucedido. Pero un día, su vida dio un giro de 180 grados. La escuela siempre había sido para Sofía como una jaula de la que no podía escapar. Cada día parecía una prueba, cada clase un campo de batalla. Intentaba no llamar la atención, pero, como si fuera a propósito, los problemas la encontraban solos. La clase de biología transcurría con normalidad. La maestra Elena explicaba un tema nuevo, mientras Sofía dibujaba distraídamente algunos patrones en su cuaderno. A su lado, unos compañeros cuchicheaban y reían en voz baja, pero ella no les prestaba atención. Todo cambió en un instante. Cuando abrió su estuche, unos ojitos muertos la miraban desde dentro. Sintió un frío en el estómago, su cuerpo se encogió de terror y un grito se le atascó en la garganta. Al segundo siguiente, soltó un chillido que resonó en toda la clase y saltó de su asiento. García, ¿qué está pasando aquí? La voz de la maestra Elena sonó cortante. Sofía no podía articular palabra, solo señalaba el pupitre con mano temblorosa. Sus compañeros ya se partían de risa, algunos gritaban burlas. Oh, la princesita le tiene miedo a los ratones, se burló Julia, su principal acosadora. No me extraña, con esos nervios que tiene, añadió alguien desde las filas de atrás. Quizás deberíamos llamarle a un psicólogo, se oyó la voz de Daniel, y la clase volvió a estallar en carcajadas. La maestra se acercó al pupitre, se inclinó y vio el ratón muerto. A diferencia de Sofía, ni siquiera se inmutó. Dios mío, Sofía, otra vez haciendo una tormenta en un vaso de agua, dijo la maestra Elena con irritación. Las risas en la clase estallaron con nueva fuerza. Parecía que retumbaban por todas partes, llenando todo el salón. Las mejillas de Sofía ardían de vergüenza, las lágrimas asomaron a sus ojos. Sin poder soportarlo más, salió corriendo del salón, ignorando los gritos de la maestra. García, vuelve a tu sitio. Ahora mismo. Pero Sofía ya corría por el pasillo, sin ver por dónde iba. Todo dentro de ella se encogía, como si 1000 manos invisibles la estuvieran estrangulando. Se metió corriendo al baño, cerró la puerta de golpe y, apoyada contra la pared, rompió a llorar. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? Sabía la respuesta. Sofía era una paria en su propia escuela, una extraña entre los suyos. No encajaba con el grupo de compañeros, no usaba ropa de moda, no hablaba de chicos, no pasaba notitas insultantes a los maestros. Era diferente, y por lo tanto, el blanco perfecto. A través del ruido en su cabeza, oyó cómo se abría la puerta del baño. Entraron 2 chicas. Sus voces le resultaban dolorosamente familiares. ¿Viste su cara?, se reía Julia. Casi se desmaya. Quizás debimos ponerle algo peor, añadió Clara, su mejor amiga. Ja. Algo peor que eso, rió Julia. La nenita siempre será una gallina. Sofía se encogió, intentando no respirar, esperando que no la notaran. Pero el destino le jugó una mala pasada. De repente, alguien estornudó fuerte en el cubículo de al lado,
y Julia empujó la puerta de inmediato. «Oh, miren nada más», dijo con una sonrisa venenosa. «Aquí está nuestra reina del drama». Sofía no tuvo tiempo de decir nada antes de que Clara la empujara del hombro. «¿Qué, vas a llorar? Corre con tu mami». Las chicas se echaron a reír, y Sofía salió corriendo del baño. Corría como alma que lleva el diablo, incapaz de controlar sus emociones. Al llegar a un parque, se apoyó en la fría reja metálica, intentando recuperar la compostura. El aire frío le helaba las mejillas, y se pasó las manos por la cara, esparciendo las lágrimas. La desesperación todavía burbujeaba pesadamente en su pecho, pero al menos logró calmar un poco su respiración. Miró a su alrededor. El parque estaba casi vacío. Solo unas pocas personas paseaban tranquilamente por los senderos. Sofía dio unos pasos y se sentó en la banca más cercana, encogiendo las piernas. Volvió a cubrirse la cara con las manos, sin saber qué hacer. «Oye, ¿estás bien?», sonó una voz a su lado. Sofía se sobresaltó y giró la cabeza bruscamente. Frente a ella había un chico, parecía un poco mayor que ella. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto por el viento, y en su rostro se leía una genuina preocupación. «Sí, bueno, no», suspiró profundamente, secándose las mejillas mojadas. «Simplemente no fue mi día. A todos nos pasa». El chico sonrió y le tendió la mano. «Antonio». Ella dudó un segundo, pero finalmente le estrechó la mano. «Sofía». «Sofía, ¿quieres contarme qué pasó?», ofreció Antonio, sentándose a su lado. Sofía desvió la mirada. ¿Acaso él entendería? Él no había visto cómo todos se reían, cómo la humillaban, como la maestra. «No creo que sea una historia muy interesante», murmuró. «A veces, uno necesita desahogarse para sentirse mejor», dijo Antonio con suavidad. Sofía lo miró. En sus ojos no había burla, solo interés sincero. En ese momento, sintió que, por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a escucharla. Exhaló lentamente y, jugueteando con la manga de su suéter, comenzó a contar cómo sus compañeros siempre encontraban la manera de humillarla, cómo los maestros fingían que no pasaba nada, sobre el incidente de hoy con el ratón en el estuche, sobre las risas que le herían el corazón como un cuchillo. Antonio escuchaba atentamente, sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando o suspiraba en voz baja, claramente indignado por lo que oía. «Un ratón muerto», repitió él cuando ella se calló. «Eso ya es pasarse de la raya». Sofía resopló. «No creas que son solo travesuras de niños, eso es acoso», dijo Antonio seriamente. «¿Y la maestra? ¿De verdad dijo que estabas haciendo una tormenta en un vaso de agua?». Sofía asintió en silencio, bajando la cabeza de nuevo. Antonio apretó los puños. «¡Qué asco! ¿Por qué los adultos son tan ciegos?». «No lo sé», rió ella con amargura. «Supongo que les resulta más cómodo así». Se quedaron en silencio. A lo lejos, alguien reía, pero esta vez el sonido no hirió tanto a Sofía. Junto a Antonio se sentía segura, como si alguien por fin se hubiera puesto de su lado. Respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Antonio estaba sentado a su lado. Su presencia, de alguna manera, le daba confianza. «Muy bien. Vámonos», dijo él con firmeza, levantándose de la banca y ofreciéndole la mano. Dudó solo un segundo, pero luego puso su mano en la de él. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo,
sino de algo nuevo. Esperanza. Juntos se dirigieron hacia la escuela. ¿Sabes? Nunca había visto a nadie reaccionar así a la escuela, sonrió Antonio, mirándola de reojo. Y yo nunca pensé que alguien regresaría allí voluntariamente, replicó Sofía con una sonrisa torcida. Entonces, hoy es un día de descubrimientos, le guiñó un ojo. Sofía suspiró. Le esperaba una verdadera prueba, y no estaba segura de poder superarla. Si pasa algo, estoy aquí contigo, dijo Antonio, como si leyera sus pensamientos. Tan pronto como entraron al edificio de la escuela, las miradas de los estudiantes comenzaron a clavarse en ellos. Los susurros se extendían por los pasillos, y algunos miraban fijamente a Sofía sin disimulo. Pasaron junto a un grupo de chicas que normalmente se reían a sus espaldas. ¿Quién es ese que va con ella?, oyó Sofía un susurro. Está guapo. Antonio notó su tensión y le apretó la mano un poco más fuerte. Cariño, ya casi llegamos, dijo en voz alta, a propósito, para que todos alrededor lo oyeran. Sofía sintió cómo se sonrojaba, pero extrañamente, incluso le gustó. La clase estaba en silencio. Dio su mochila junto a su pupitre y dio un paso adelante. Pero justo cuando extendió la mano, oyó una voz familiar y desagradable. Miren quién volvió. La García. Su nuevo héroe Salvador cree que puede cambiar su destino. Eduardo sonrió con suficiencia, apoyándose en un pupitre. Antonio no le dio tiempo a Sofía para responder. Rápidamente se acercó a Eduardo, lo agarró por el cuello de la camisa y lo estrelló contra la pared. Escúchame bien, si vuelves a molestar a mi novia, te vas a quedar inválido. Mis amigos te van a encontrar en un callejón oscuro y no van a dejar ni un hueso sano en tu cuerpo. Entendido, siseó Antonio, inclinándose hacia él. Los ojos de Eduardo se abrieron de miedo y asintió convulsivamente. Sí, sí, entendí. Un silencio sepulcral cayó sobre la clase. Nadie se atrevió a intervenir. Incluso la maestra, que entró en el salón justo en ese momento, vio la escena pero no dijo nada. Sofía recogió su mochila y se deslizó fuera del salón, sintiendo docenas de miradas sobre ella. Antonio ya la esperaba en el pasillo. Le sonrió ampliamente, la atrajo hacia sí y la abrazó por la cintura. «Cariño, ¿nos vamos?», preguntó, de nuevo, en voz alta. Sofía asintió, incapaz de contener una sonrisa. Salieron de la escuela y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como una marginada. Se sintió importante, necesitada, protegida. Y lo más importante, tenía a alguien que estaba de su lado. Sofía caminaba junto a Antonio, todavía procesando los eventos de los últimos minutos. Un cálido sentimiento de gratitud llenaba su pecho, pero una ligera inquietud no la abandonaba. «¿Cómo le hiciste?», dijo con admiración, lanzándole una rápida mirada a Antonio. Se asustó muchísimo. «Ah, no fue nada», sonrió él con aire de suficiencia, metiendo las manos en los bolsillos. «Si necesitas ayuda, solo dime». «Nadie me había defendido así nunca», admitió Sofía, bajando la mirada. «Mis papás siempre dicen que es mi culpa, que yo permito que me traten así». Antonio frunció el ceño. «No tienen ningún derecho a tratarte así. Ni tus papás, ni tus compañeros, ni nadie más. ¿Recuérdalo, sí?». Sofía asintió. Una oleada de emociones surgió dentro de ella, una extraña mezcla de alegría, vergüenza y confusión. «Oye, ¿quieres que te presente a mis amigos?», propuso Antonio de repente.
Sí, quiero, respondió ella en voz baja, sintiéndose insegura. Perfecto. La tomó de la mano y se dirigieron hacia un pequeño café en la esquina. Son buena onda, te caerán bien. Cuando entraron, Sofía vio a varios chicos y chicas sentados en una mesa al fondo. Conversaciones, risas, un ambiente relajado. Inmediatamente se sintió fuera de lugar. «Hey, chavos, les presento a Sofía», anunció Antonio, sentándola a su lado. «Ah, así que esta es la famosa Sofía de la que nos hablaste», sonrió un chico rubio de ojos cafés. «¿Qué?», Sofía se volvió hacia Antonio, sorprendida. «No le hagas caso». A Diego le encanta inventar historias, rió la chica sentada enfrente. «Soy Lidia, mucho gusto». «Hola», respondió Sofía con timidez. Antonio se levantó de la mesa para pedir algo de beber. «Oye Sofía, ¿sabías que Antonio es el mejor guitarrista de nuestra banda?», dijo Diego, entrecerrando los ojos con picardía. «Tienen una banda». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par por la sorpresa. «Oye. ¿No te dijo nada?», continuó Diego, lanzando una mirada significativa hacia donde estaba Antonio. Ella se encogió de hombros, y en ese momento Antonio regresó a la mesa con 2 vasos de malteada. Le ofreció uno a Sofía, y ella lo tomó con gratitud. «¿Tocas la guitarra?», preguntó ella, mirándolo fijamente. «Ahí le hago un poco, a veces», sonrió él. «Solo se hace el modesto», intervino Lidia. «Antonio es realmente bueno. Hoy tenemos un concierto en un club, tienes que verlo». «Mis papás no me van a dejar ir», suspiró Sofía. «Entonces yo te ayudo a escaparte», rió Antonio, guiñándole un ojo. Sofía apretó el vaso de malteada en sus manos. Algo en esa idea la asustaba, al mismo tiempo la intrigaba. Nunca antes había hecho algo así. Bueno, quizás. «Genial», sonrió Antonio. Esa noche, Sofía estaba parada frente al espejo, arreglándose el cabello nerviosamente. Su corazón latía desbocado en su pecho. Hoy iba a hacer algo que nunca había hecho antes, escaparse de casa por la noche. Un silbido apenas audible llegó desde la ventana. Antonio. Abrió la ventana con cuidado y se asomó. Antonio estaba abajo, apoyado en su motocicleta, sonriendo. «¿Lista para la aventura?», preguntó en voz baja. «Lista», susurró ella, tratando de no despertar a sus padres. Sofía bajó con cuidado por el tubo del desagüe. Antonio la sujetó por la cintura para ayudarla a bajar el último tramo. «¿Ves? Ningún padre pudo detenernos», sonrió él. «Vamos, ya nos están esperando». Recorrieron la ciudad en la moto. El viento nocturno agitaba el cabello de Sofía. Sintió que, por primera vez en su vida, respiraba a pleno pulmón. En el club ya se estaba juntando gente, y los amigos de Antonio les hacían señas desde un rincón. «¿Listos para escucharnos en vivo?», guiñó un ojo Antonio. «Claro que sí», respondió Sofía con entusiasmo. El concierto empezó, y Sofía no podía creer que esto realmente le estuviera pasando a ella. Antonio estaba en el centro del escenario, sus dedos volaban sobre las cuerdas de la guitarra, y su voz sonaba potente y conmovedora. En ese momento, comprendió que él era completamente diferente, no solo el chico que la había defendido en la escuela. Vivía para la música, y ahora esa música la envolvía también a ella. Después de la presentación, Antonio se acercó a ella, todavía respirando agitadamente. «¿Y bien?», preguntó, sus ojos brillaban. «Estuvo increíble», dijo Sofía con admiración.
¿Por qué no me dijiste que tocabas así? Bueno, no sabía si te interesaría, sonrió él. Y ahora, será mejor que te lleve a casa antes de que tus papás reporten tu desaparición. De camino a casa, caminaban despacio, sin prisa por despedirse. Gracias, Antonio, dijo Sofía en voz baja. ¿Por qué? Él sonrió, inclinando la cabeza. Por todo. Por esta noche, por simplemente existir. Antonio se detuvo y la miró. Sofía se quedó inmóvil al sentir cómo la mano cálida de él le acariciaba suavemente la mejilla. Al instante siguiente, Antonio se inclinó con cuidado y la besó. El beso fue suave, cálido y, al mismo tiempo, lleno de emoción. Cuando se separaron, Sofía sonrió. Ahora sí que tengo que correr a casa, dijo en voz baja, sintiendo cómo le ardían las mejillas. Corre, antes de que sea tarde, rió Antonio, pero antes de soltarla, le apretó la mano una vez más. Sofía trepó de regreso a su habitación, cerró la ventana y, dejándose caer en la cama, sonrió. Esa noche había cambiado su vida. Ya no era la misma Sofía que soportaba las burlas en la escuela. Ahora tenía a Antonio y, al parecer, algo más que una simple amistad. Al día siguiente, Antonio la encontró después de la escuela. Era un día soleado, y Sofía lo esperaba junto a la puerta de la escuela. Sintió como su corazón latía más rápido al pensar en él. Sus miradas se encontraron y él, como siempre, le sonrió. Su sonrisa era su rayito de sol en la rutina diaria. Hola. Su voz sonaba tan natural que a Sofía le pareció conocerlo desde hacía mucho tiempo. Hola, respondió ella, tratando de ocultar su nerviosismo. Había algo especial en la forma en que la miraba, y Sofía no podía ignorarlo. Antonio la tomó de la mano de inmediato y salieron a caminar. Era sorprendente lo fácil que encontraban temas de conversación. Hablaban de todo, hasta de las cosas más simples, sus películas favoritas, música, la gente que los rodeaba. A veces sus conversaciones eran largas, otras veces simplemente caminaban en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Todo era tan simple y, al mismo tiempo, tan importante. ¿Sabes? Hoy en la mañana, en el ensayo, toqué ese acorde que me enseñaste, dijo Antonio mientras estaban sentados en una banca del parque. Tenías razón, suena diferente. Sofía sonrió. Me alegra que lo intentaras. La música siempre ha sido mi refugio, y si puedo ayudarte en algo, es genial. Él la miró con gratitud en los ojos. No solo ayudas. Me abres nuevos horizontes. Gracias a ti, empiezo a notar cosas a las que antes no prestaba atención. Ella se sonrojó y bajó la mirada. Antonio la hacía sentir especial. No lo hacía por alguna razón oculta, era sincero. Después de unas semanas, su relación se fortaleció. Antonio la encontraba después de la escuela cada vez más seguido. Paseaban por la ciudad o a veces simplemente se sentaban en un café, platicando de cualquier cosa. Se volvieron inseparables. Sofía empezó a comprender que algo importante había entrado en su vida. Una tarde, mientras caminaban por el malecón, Antonio se detuvo de repente y la miró con expresión pensativa. Oye Sophie, ¿alguna vez has pensado qué pasa cuando dos personas se acostumbran tanto la una a la otra? Sus palabras fueron suaves, pero llenas de significado. Ella se detuvo y se giró hacia él. Creo que es normal. Simplemente nos estamos volviendo más cercanos. Antonio asintió, sus ojos brillaban. ¿Sabes que ya no puedo imaginar un día sin ti?
Sofía sintió que su corazón daba un vuelco. Esas palabras le llegaron al alma. No pudo evitar corresponder a sus sentimientos, aunque hasta hacía poco no podía imaginar que sentiría tal apego. Yo tampoco. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de emoción. Él se acercó más y, sin dudarlo, la besó. Fue un beso ligero, tierno y sincero. Todo a su alrededor desapareció, si estuvieran solos en ese instante, en ese único momento que compartían. Pasaron varios días. Con cada nuevo paso, su conexión se hacía más fuerte. Sofía comprendió que no solo se estaba enamorando, confiaba en él, le revelaba sus debilidades y sueños, y él hacía lo mismo. «Me encanta tu cabello», dijo Antonio un día mientras paseaban. «Es tan suave y brillante, como las hojas en otoño». Sofía rió, sonrojándose aún más. «Siempre dices cosas tan raras, Antonio. Me gusta hacerte cumplidos». «Te los mereces», respondió él, y en su rostro apareció esa sonrisa que hacía que el corazón de Sofía latiera más rápido. «Eres tan... Ay, no sé qué decir. Siempre me sorprendes». «Me alegra poder sorprenderte», dijo Antonio, apartándole un mechón de cabello de la cara con una sonrisa. «Eres tan inteligente, tan fuerte y, sin embargo, no me tienes miedo». «¿Tenerte miedo a ti? Pero sí eres». «Ay, ni te imaginas lo difícil que es», respondió Sofía, riendo. Se besaron de nuevo, y luego Antonio la acompañó a casa. Sofía sabía que tendría que entrar como siempre, por la ventana. Era su manera de esconderse del mundo, de sus padres, de todo lo que no podía controlar. Trepando por el tubo del desagüe, Sofía puso los pies en el alféizar y saludó a Antonio con la mano. Cuando se aseguró de que Antonio se había ido, bajó del alféizar e inmediatamente oyó un grito. «¿Pero qué te crees que estás haciendo?», preguntó su madre en voz alta y furiosa, parada en la puerta. Tenía la cara roja de ira. Sus ojos estaban llenos de rabia y decepción. «¿O crees que no nos vamos a enterar de que andas vagando por ahí en la noche?». Sofía se quedó helada cuando su madre se acercó y la agarró del brazo. «Mamá, suéltame», dijo ella. Su voz temblaba ligeramente. «Estoy harta de sus constantes órdenes». Su madre se quedó en shock al oír eso. Su rostro se contrajo aún más por la furia. «¿Que estás harta, Siseo? Te comportas como una niña salvaje y sin control, y nosotros estamos aquí para guiarte, para que no cometas estupideces». Sofía apretó los labios y miró a su madre, tratando de ocultar su irritación. Ya no podía soportar que controlaran su vida, que cada paso que daba estuviera bajo vigilancia. «Ya soy mayor», gritó, sintiendo cómo la rabia la invadía. «Ya no soy una niña pequeña, y no necesito que me vigilen todo el tiempo. Quiero vivir como yo quiero». Y en ese momento, apareció su padre en la habitación. Él siempre era más calmado, pero su mirada era severa. Estaba acostumbrado a ser la cabeza de la familia, y en sus ojos no había lugar para la suavidad cuando se trataba de disciplina. «¿Qué está pasando aquí?», su voz era fría y autoritaria. Cerró la puerta detrás de él y miró a Sofía, sin ocultar su decepción. Sofía, tratando de contener las lágrimas, estalló. «No puedo respirar en esta casa. Ya no quiero que me controlen». Sus palabras sonaron como un torrente de resentimiento acumulado. «¿Hasta cuándo me van a estar revisando? ¿Hasta cuándo van a vigilar cada paso que doy? Dices que eres adulta». Su padre dio un paso hacia ella, y su voz tenía un tono amenazante.
Serás adulta cuando aprendas a ser independiente, cuando empieces a ganar tu propio dinero y a asumir la responsabilidad de tus actos. Mientras eso no suceda, vivirás bajo nuestras reglas. Vives bajo nuestro techo, y somos tus padres. Así que haz el favor de no armar un circo aquí. Sofía sintió que la rabia la ahogaba. Fue el momento en que todo dentro de ella se desbordó. Quiso ir al baño, pero no pudo. No te vas a ninguna parte hasta que hablemos. Su padre se paró frente a ella, bloqueándole el paso. ¿Por qué no pueden entenderme? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no podía detenerlas. Ya no soy una niña. No quiero vivir en una jaula. No quiero hacer lo que a ustedes les gusta. Quiero mi propia vida, mi libertad. Su madre se acercó más. Su voz se volvió aún más amenazante. ¿Quieres libertad? Entonces empieza por respetarnos, por respetar nuestra casa y nuestras reglas. Si quieres madurar, prepárate para la responsabilidad, no para la rebeldía. Sus palabras estaban llenas de ira y desesperación. Su padre se acercó más. Su mirada era decidida. Nosotros no te debemos nada. Si no te gusta, vete, pero que sepas que en el mundo real todo será mucho más difícil. La madre se puso a su lado, apretándole el brazo tan fuerte que Sofía sintió dolor. Nos lastimas. Solo intentamos ayudarte, y tú siempre protestas. Las lágrimas de la madre también comenzaron a rodar por sus mejillas, pero estaban llenas de decepción. Sofía sintió cómo los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Sus sentimientos eran contradictorios. Por un lado, quería detener esta pelea, calmarse un poco. Pero por otro lado, entendía que algo en su vida tenía que cambiar. Solo quiero ser yo misma, susurró. Y esas palabras parecieron salir directamente de su corazón. Su padre alzó la voz una vez más. Tú ni siquiera sabes lo que quieres. Mientras no seas mayor de edad, nos obedecerás. Sofía pasó la noche hecha un ovillo en su cama. No podía dormir. Todo lo que había vivido esa noche era demasiado intenso. Sentía cómo se desgarraba por dentro, cómo sus sentimientos y deseos chocaban con lo que le exigían. El sueño de escapar, de irse lejos, de empezar una nueva vida, se hacía cada vez más vívido en su mente. La mañana era tan gris como su estado de ánimo. Sofía estaba junto a la puerta, preparándose para ir a la escuela, cuando oyó a sus espaldas el sonido pesado de un martillo. Se dio la vuelta y vio a su padre clavando tablas en su ventana. «Papá», gritó, acercándose. «¿Qué estás haciendo?» Su padre, sin responder, siguió martillando. «Ya me lo agradecerás», masculló sin levantar la cabeza. «Es para que no puedas escaparte más, hasta que aprendas a comportarte como una persona normal». Sofía sintió que se le cortaba la respiración. No podía creer que su propio padre le estuviera quitando la posibilidad de controlar, aunque fuera parcialmente, su propia vida. «No. No puedes hacer esto. No es justo». Las lágrimas asomaron a sus ojos. Estaba a punto de gritar, en lugar de eso, su voz se quebró en un sollozo. «Tú misma tienes la culpa», respondió el padre, sin dejar de trabajar. «Tienes que entender que no puedes vivir como se te dé la gana». Sofía no pudo soportar ver esa escena por más tiempo. Todo lo que sentía era una amarga desesperación. Esa casa, sus padres, su control, todo la estaba volviendo loca. Se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, ignorando las recriminaciones de su padre.
Necesitaba olvidarse de todo, aunque fuera por un instante, escapar de esa trampa por un momento. Ese día, Sofía no fue a la escuela. En lugar de eso, fue a casa de Antonio. Necesitaba estar con él, sentirse segura, aunque solo fuera por unas horas. Cuando llegó a su departamento, su corazón latía más rápido de lo normal. Tocó el timbre y Antonio abrió la puerta casi de inmediato. Al verla, comprendió al instante que algo andaba mal. «Hey, cariño, ¿qué pasó?», preguntó, dejándola entrar. Estaba un poco sorprendido por su visita, pero notó enseguida las huellas de dolor y cansancio en su rostro. Sofía se sentó en el sofá y bajó la cabeza. «Es que no quieren entenderme», dijo en voz baja, sintiendo cómo le temblaba la voz. «Mis papás quieren controlarme todo el tiempo». Antonio se sentó a su lado. Su mirada era seria y llena de compasión. Podía entender sus sentimientos, aunque no comprendiera del todo por lo que estaba pasando exactamente. «Vamos a hablar un poco», dijo él suavemente. «Tienes que confiar en ti misma, Sofía. No estás sola. Ayer mi mamá me vio entrar por la ventana, y hoy mi papá la tapó con tablas para que ya no pueda salirme en la noche». Sofía se levantó y se acercó a la ventana. Antonio guardó silencio por un momento, luego se levantó y se acercó a ella. Se quedó a su lado, pero no intentó consolarla con palabras. Simplemente estaba ahí. «Sé lo difícil que es para ti», dijo finalmente. «Yo tampoco siempre supe qué hacer, cómo actuar, y sentía que el mundo me imponía cosas. Pero, Sofía, tienes que entenderlo. Tienes derecho a ser tú misma. Eres importante. No dejes que nadie te quite eso». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía evitarlo. Antonio la tomó de la mano y la atrajo hacia sí. Ella lo abrazó, y de repente se sintió mejor. En ese momento, la pasión surgió entre ellos. Sus labios se unieron en un beso y, un instante después, ya estaban en la cama. Era su primera vez. No podía creer lo que acababa de suceder. Estaba recostada sobre su pecho, sintiendo su calor y seguridad. Todos los problemas, todas las dificultades parecían lejanas e insignificantes cuando estaba con él. Él le acariciaba el cabello con los dedos, como para calmarla. «Eres importante para mí», dijo Antonio en voz baja. «Y estoy aquí para ayudarte». Sofía levantó la cabeza y lo miró. Había muchas preguntas en sus ojos. Antonio la miró con tal expresión que todas sus dudas desaparecieron. Era sincero. «No quiero volver a casa», dijo ella, tratando de ordenar sus sentimientos. «Cariño, aguanta un poco más». Sofía asintió, sintiendo como su corazón se llenaba de gratitud. En ese momento con Antonio, todo parecía simple y claro. Podría haberse quedado así para siempre, escondida del mundo en sus brazos. Pero todo cambió cuando él dijo las siguientes palabras: «Nena, escucha, nuestra banda empieza la gira. Mañana nos vamos». Sofía sintió que se le encogía el corazón. «¿Cómo?», preguntó ella, sin entender qué pasaba. Sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. «¿Te vas?». «Sí», dijo Antonio. Su voz sonaba decidida. «Nos vamos por un mes, pero estaré siempre en contacto, no te preocupes». Sintió como sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Fue inesperado, y sus emociones la abrumaron por completo. No esperaba que todo cambiara tan rápido. «Te voy a extrañar», susurró, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas.
Antonio le acarició el cabello con la mano y le dio un beso en la mejilla. Yo también, dijo él en voz baja. Pero lo superaremos. Ella lo miró a los ojos, sintiendo cómo su corazón se llenaba de gratitud y dolor al mismo tiempo. Fue el momento en que comprendió que su relación se había convertido en algo importante. Pero, quizás, ese momento era también un tiempo de cambios, un tiempo en que todo era posible. Al día siguiente, tal como dijo Antonio, debía comenzar su gira. Para Sofía, ese día estuvo lleno de emociones, mezcladas con un sentimiento de inevitabilidad y melancolía. Tenía que ir a despedirlo. Ese momento era importante para ella, más importante que nada. Cuando Sofía llegó al lugar de encuentro, Antonio estaba junto a la camioneta. Sus amigos estaban metiendo el equipo en la cajuela. Ella se acercó y él la abrazó. Sintió como su calor la reconfortaba, como si todo a su alrededor desapareciera. Solo quedaba él. Cuídate mucho, dijo Antonio. Sus ojos brillaban. Sí, está bien, respondió ella, sonriendo levemente, pero había ansiedad en su mirada. Te voy a extrañar. Yo también te extrañaré, dijo él, abrazándola fuerte. Pero, sabes, volveré. Es solo un mes, y luego seguiremos como antes. Cuando Antonio la besó para despedirse, sintió un dolor en el pecho. Pero le sonrió, conteniendo las lágrimas, y los vio alejarse. Sentía el corazón pesado, pero enderezó los hombros y caminó hacia su casa. Regresar a la casa donde la esperaban los problemas era difícil, pero no tenía otra opción. Su madre, su padre, todos eran como sombras que la perseguían, sin darle respiro. Cuando llegó a casa, el ambiente estaba tenso. Su madre estaba sentada en un sillón con el teléfono en la mano. Su rostro era serio y contenido. Al ver a Sofía, colgó sin decir palabra y se levantó. ¿Dónde estabas?, preguntó fríamente. Sofía intentó pasar de largo, pero su madre se interpuso en su camino. Estás loca. Llevas una semana faltando a la escuela. Me acaba de llamar tu maestra y me regañó como si fuera una niña. ¿Qué te pasa? Sofía sintió como la cara le ardía de vergüenza y rabia. No podía quedarse ahí parada frente a su madre y seguir mintiendo, pero era difícil. Demasiado difícil. Yo, no sabía qué decir, pero intentó encontrar las palabras. Mamá, en la escuela todos se ríen de mí todo el tiempo. No quiero ir. Su madre se inclinó bruscamente hacia ella. No quiero escuchar tus estúpidas excusas, dijo. Su voz se volvió fría y dura. ¿Solo porque alguien se ríe de ti no vas a ir a la escuela? Sofía puso los ojos en blanco y se fue a su habitación, incapaz de soportar la presión. Pero su madre la siguió. Detente, gritó y abrió de golpe la puerta de su cuarto, quedándose en el umbral. Te pregunto de nuevo, ¿dónde anduviste metida toda la semana? ¿O ya eres tan adulta que te importa un bledo la opinión de tus padres? Mamá, déjame en paz, gritó Sofía, dándose la vuelta. Simplemente ya no puedo más. Siempre tengo que ser complaciente con alguien, caer bien, mantenerme dentro de los límites. Ni a ti ni a papá les importo. Solo saben cómo controlarme. Su madre se quedó helada. Un destello de furia instantánea brilló en sus ojos. Su rostro enrojeció de ira. ¿Pero qué te crees? Su voz tembló, no de debilidad, sino de rabia pura. Te voy a enseñar quién manda en esta casa. Sofía no tuvo tiempo de dar un paso antes de que su madre,
perdiendo el control, levantara bruscamente la mano y le diera una bofetada. Fue un golpe fuerte, y Sofía se tambaleó. Las lágrimas inundaron sus ojos. Ahora voy a hablar con tu maestra todos los días, continuó la madre, sin darse cuenta de que sus palabras sonaban cada vez más como una amenaza. Y pobre de ti si me entero de que vuelves a faltar. Sofía se quedó parada, sin saber qué hacer. Miró a los ojos de su madre, y todo lo que pudo sentir fue un profundo vacío. Eso no era amor, ni preocupación, era poder. Sintió como su alma se rompía. Pero, mamá, su voz tembló, y las lágrimas empezaron a caer de sus pestañas. Su madre no quería escuchar nada. Había algo duro en su mirada. Era imposible hacerla cambiar de opinión. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, dejando a Sofía sola en su habitación. La chica se quedó parada junto a la ventana, tratando de calmarse, pero por dentro todo era un torbellino. Sofía se dejó caer en la cama, se envolvió en la cobija y se quedó acostada, escuchando el tic-tac del reloj. Tomó el teléfono y marcó el número de Antonio. Cuando oyó su voz al otro lado de la línea, Sofía sintió un alivio que le oprimió el corazón, dándole una calma temporal. ¿Bueno? ¿Antonio? Su voz tembló por la emoción. Hola, cariño, respondió él, y en su voz se oía un tono cálido y protector. ¿Pasó algo? Sofía respiró hondo y abrazó sus rodillas contra el pecho. Es simplemente insoportable, dijo en voz baja, sintiendo cómo se le acumulaban las lágrimas. Volví a pelearme con mis papás. Mi mamá se enteró de que no fui a la escuela. Y me pegó. Guardó silencio por unos segundos. Sus palabras resonaron en su cabeza. Sintió que le empezaban a temblar las manos y, sin poder ocultar sus emociones, continuó, te extraño tanto, Antonio. Eras la única persona que me entendía. No te imaginas lo difícil que es sin ti. Ya no sé qué voy a hacer. Antonio guardó silencio unos segundos, como buscando las palabras adecuadas. Su voz se volvió suave y tranquilizadora, como siempre que intentaba consolarla. Yo también te extraño, dijo, y su voz sonaba cálida. No sabes cuánto echo de menos tu risa, tu voz. Me preocupo por ti. Sabes que siempre estaré contigo, a pesar de la distancia. Sofía suspiró, tratando de contener las lágrimas. Se llevó la mano a la boca para no romper a llorar en ese momento. Vuelve pronto, mi amor. Antonio sintió lo importante que era consolarla ahora, hacerle sentir que podía volver a respirar tranquila. No estás sola, dijo él en voz baja. Siempre puedes llamarme. Siempre estaré ahí. Ahora mismo, a pesar de la distancia, siento tu dolor y quiero que sepas lo mucho que me importas. Sofía sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Sus palabras eran un verdadero bálsamo para ella. Y aunque él estaba lejos, sentía su apoyo más fuerte que nunca. Sé que es difícil para ti, respondió él. Su voz era más suave que nunca. Pero debes recordar que eres fuerte. No debes permitir que esa gente te destruya. Mereces ser feliz, Sofía. Sofía sintió que su corazón empezaba a calmarse, pero el dolor en el pecho no desaparecía. Estaba agradecida a Antonio por cada palabra, por su paciencia, porque nunca dejaba de creer en ella. Mientras todos a su alrededor parecían solo muros opresores. ¿De verdad crees en mí? Su voz tembló de emoción. Claro que creo, respondió él.
Y ahora su voz tenía una seguridad que se contagió a Sofía. Eres una chica inteligente, fuerte y maravillosa, Sofía. Mereces todo lo bueno en esta vida. Ya has superado tanto, y estoy orgulloso de poder estar a tu lado. Sofía escuchaba sus palabras y se sentía mejor. Tengo tantas ganas de estar contigo, dijo en voz baja. Yo también, respondió Antonio. Gracias, Antonio, susurró ella. Tú de verdad me ayudas. Siempre te apoyaré, cariño. Sofía, aferrada al teléfono, cerró los ojos y se sumió en sus pensamientos. Mientras duró la conversación, sintió que su vida aún no había terminado, que todavía había una oportunidad por delante. Había pasado mes y medio desde que Antonio se fue. Sofía estaba cada vez más irritable y cansada. Por las mañanas le costaba trabajo levantarse de la cama y, durante el día, le daban oleadas de náuseas. Intentaba no prestarle atención, pero cada día se volvía más notable. Al principio pensó que era solo estrés, ya que últimamente su vida parecía un torbellino de confusión total, pero esa sensación no desaparecía. Una noche, mientras toda la familia cenaba, Sofía sintió una náusea repentina y fuerte. Literalmente saltó de su asiento y, sin decir palabra, corrió al baño. Su madre la miró con recelo, notando cómo su hija salía disparada de la mesa, presa del pánico. Sofía, ¿estás bien?, la llamó su madre, pero no hubo respuesta. Unos minutos después, Sofía regresó. Tenía la cara pálida y los ojos rojos de llorar. Su madre la observaba con inquietud, sintiendo que algo no andaba bien. Sofía se sentó lentamente a la mesa, pero ya no podía ocultar la ansiedad que la embargaba. ¿Te sientes mal?, preguntó su madre. Su voz era suave, pero en sus ojos se leía la sospecha. Debí comer algo malo en la cafetería de la escuela. Espera, ahora te traigo algo, dijo ella y salió de la habitación. Unos minutos después, su madre regresó con una cajita en las manos. Sofía la miró sorprendida. ¿Qué es eso?, preguntó, sin entender. Su madre la abrió en silencio, puso la caja sobre la mesa y sacó una prueba de embarazo. Se la tendió a Sofía, y su mirada estaba llena de un sombrío presentimiento. Ahora saldremos de dudas, dijo la madre, empujando a su hija hacia el baño. Sofía se quedó paralizada mirando la prueba. Demasiados pensamientos cruzaban su mente, pero todos convergían en uno: no estaba lista. Se levantó y fue al baño. Unos minutos después, parada frente al espejo, se hizo la prueba. Los segundos de espera le parecieron una eternidad. Sofía tomó la prueba y su corazón se detuvo al ver dos líneas intensas. Era positivo. Se dejó caer al suelo, sentada sobre las frías baldosas, incapaz de contener las lágrimas. Era una sensación nueva, fría, horrible. Todo su futuro parecía destruido, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. En ese momento, la puerta del baño se abrió de golpe y su madre apareció en el umbral. Se quedó inmóvil al ver a su hija sentada en el suelo, llorando desconsoladamente. Sofía, ¿qué has hecho? Su voz sonaba ronca por la ira y la decepción. Sofía entró en pánico. Su corazón latía tan fuerte que parecía que su madre podía oírlo. ¿Qué van a decir los vecinos?, gritó. Su voz temblaba de furia. Quedaste embarazada en tercero de secundaria, Sofía. En tercero. ¿Y todavía piensas darme explicaciones? Fuera de esta casa. No voy a tolerar esto. Sofía se levantó del suelo.
Su cuerpo temblaba y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, por favor, susurró apenas audible, no me eches. Pero su madre no escuchaba. Agitaba los brazos, incapaz de controlar sus emociones. Se acabó. Ahora ya eres adulta. Toma tus propias decisiones fuera de nuestra casa. Lárgate de aquí. Sofía se quedó como petrificada. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, pero ninguno era claro. Agarró las cosas más necesarias, las metió en su mochila y salió corriendo a la calle. No sabía a dónde ir. Lo único que pudo hacer fue sacar su celular y llamar a Antonio. Bueno. Antonio, su voz estaba ronca por las lágrimas y el cansancio. Yo no sé qué hacer. ¿Qué pasó, cariño? La voz de Antonio sonaba alarmada. Estoy embarazada, Antonio. Mi mamá me corrió de la casa. No sé a dónde ir. Su voz estaba llena de desesperanza. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Antonio estaba claramente atónito, pero pronto se recompuso y dijo, cariño, ¿hablas en serio? Es verdad. Sofía casi rompió a llorar al oír sus palabras. Sí, Antonio, es verdad. No sé qué voy a hacer. Me echaron y ahora estoy completamente sola. Antonio, procesando sus palabras, guardó silencio un par de segundos y luego dijo, ahora mismo te transfiero dinero. Deshazte de ese problema lo más rápido posible, respondió y colgó. Durante los siguientes minutos, Sofía marcó desesperadamente su número de teléfono, pero no estaba disponible. Rompió a llorar, sintiendo como su mundo se derrumbaba. Dios mío, qué tonta soy, susurró, cubriéndose la cara con las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas y no podía detenerlas. Se había quedado completamente sola en este mundo cruel. No tenía a nadie que pudiera ayudarla o darle refugio, aunque fuera temporalmente. Se abrazó el vientre y sintió como su futuro se volvía incierto. Sofía oyó una voz familiar y, al levantar la vista, vio a Mateo frente a ella. Él era el baterista de la banda de Antonio, alguien con quien Sofía se cruzaba a menudo en fiestas y ensayos, pero que nunca le había prestado especial atención. Pero ahora estaba allí, frente a ella, con un interés genuino en sus ojos y una leve y amable sonrisa en los labios. Mateo, dijo ella después de un momento, secándose las lágrimas. ¿Qué haces aquí? ¿No te fuiste con la banda? Él se acercó, se sentó en la banca junto a ella y, al notar su rostro angustiado, añadió rápidamente, no me fui. Pensaron que Víctor tocaba mejor. Así que, bueno, no fui con ellos. Sonrió, y su mirada era suave y cálida. ¿Y tú qué haces aquí sentada? Preguntó. Sofía sintió que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos y, sin poder detenerlas, respondió en voz baja, yo no sé a dónde ir. Mi mamá me corrió de la casa. Estoy embarazada de Antonio, y él, resultó ser un desgraciado. Me dijo que me deshiciera del bebé. Todo se derrumbó. No sé qué hacer, Mateo. Mateo la escuchó atentamente, sin interrumpir. Vio su desesperación, el dolor que la atormentaba, y comprendió que necesitaba ayuda. Su mirada se suavizó, y le puso una mano en el hombro, como intentando apoyarla, aunque él mismo aún no sabía bien cómo actuar. No estás sola, Sofía, dijo suavemente. No conozco toda la situación, pero no estás sola. Su mirada se fijó al comprender que esas palabras significaban algo más que un simple consuelo. Mateo no dijo que todo estaría bien.
No le prometió milagros. Simplemente estaba allí. Y eso era suficiente. ¿Sabes? Vivo solo, continuó Mateo. Tengo un departamento pequeño, pero estoy seguro de que puedo encontrar un lugar para ti. Y luego ya veremos cómo arreglamos las cosas. No tienes por qué quedarte en la calle. Sofía lo miró. Su rostro estaba nublado por las lágrimas, pero un destello de esperanza brilló en sus ojos. ¿Hablas en serio?, preguntó, incrédula de que alguien con quien nunca había sido cercana le ofreciera eso. Mateo asintió, mostrando que su intención de ayudar era sincera. Claro. Puedo llevar tu mochila si quieres, y podemos platicar en el camino si lo necesitas. Sé que no puedo resolver todos tus problemas, pero quiero ayudar. En ese instante, todos sus miedos y angustias comenzaron a retroceder un poco. Sintió que el peso sobre sus hombros empezaba a aligerarse. Sofía tomó su mochila, se levantó de la banca y se volvió hacia Mateo. Gracias, Mateo. No te imaginas cuánto necesito esto. No sé qué habría hecho sin ti. Mateo sonrió, tomó su mochila, y juntos se dirigieron hacia su departamento. El camino fue largo, y ella se sintió cómoda a su lado. Caminaron en silencio. Mateo no intentó darle consejos ni la juzgó. Simplemente caminó a su lado. Había algo tranquilo y seguro en su presencia. Cuando finalmente llegaron a su departamento, Mateo abrió la puerta y la dejó pasar. No es un palacio, dijo, encogiéndose ligeramente de hombros. Pero para ti y para mí será suficiente. Sofía miró a su alrededor. El departamento era pequeño, pero acogedor. Una batería en un rincón, pósters de diferentes épocas en las paredes, un pequeño sofá y una mesita. Todo creaba una sensación de calidez hogareña que no había sentido en mucho tiempo. Es mejor que la calle, dijo ella, observando el ambiente acogedor. Es mucho mejor de lo que esperaba. Mateo sonrió, encogiéndose de hombros. Aquí siempre habrá un lugar para ti si lo necesitas. No había exageración ni falsedad en su voz. Simplemente decía lo que sentía. La noche transcurrió tranquilamente. Mateo le ofreció té y puso música suave. Y Sofía se sentó, sintiendo cómo se aliviaba. Gracias, dijo ella mientras disfrutaban del té y de una conversación amigable. Mateo la miró y respondió, sin ocultar su sonrisa, me alegra poder estar aquí. Para eso estamos los amigos, para ayudarnos. El tiempo pasó volando. Sofía estaba sentada en la cocina de ese mismo departamento, disfrutando del silencio. El pequeño Carlos, que recientemente había empezado a gatear por toda la casa, dormía plácidamente en su cuna. Mateo, como siempre, estaba cerca. Estaba sentado frente a ella en la mesa, revolviendo tranquilamente su té. Sus ojos se veían cansados, pero brillaban con bondad. Habían pasado ya casi algunos años desde que él se había vuelto una parte esencial de su vida, y su relación se había vuelto tan cercana que Sofía no podía imaginar un solo día sin su apoyo. Mateo, dijo ella, mirándolo suavemente. Me ayudas tanto. Ni siquiera sé cómo agradecértelo. Mateo sonrió y extendió la mano para tomarla de ella. Su tacto era suave, pero firme. La miró a los ojos y dijo, cásate conmigo. Esa será la mejor forma de agradecérmelo. Sofía se quedó helada, levantando las cejas con sorpresa. ¿Hablas en serio?, preguntó, tratando de entender qué quería decir. Nunca he hablado más en serio, dijo Mateo.
su rostro se puso aún más serio. Quiero pasar toda mi vida contigo. Sofía, eres mi mejor amiga, eres mi familia. Quiero que seas mi esposa. Sofía no pudo contener una sonrisa, aunque una ligera inquietud surgió en su corazón. Ni siquiera sé qué decir, admitió, mirándolo a los ojos. Eres tan importante para mí, Mateo. Nunca pensé que alguien pudiera volverse tan cercano y querido para mí. Acepto. Mateo dio un salto y la abrazó. Sus labios se unieron en un beso. Ni siquiera podía creer que fueras a aceptar. Carlos se despertó, y Mateo se levantó con una sonrisa para acercarse a la cuna y ver al pequeño. Sofía, observándolo, sintió como su corazón se llenaba de gratitud y amor. Este hombre se había convertido en su pilar, la persona que la había ayudado cuando estaba al borde de la desesperación. Y ahora estaba listo para asumir una responsabilidad aún mayor, convertirse en su esposo. Habían pasado 17 años desde que se casaron. Durante ese tiempo, se convirtieron en una verdadera familia. Mateo y Sofía tuvieron unas gemelas maravillosas. Cuando miraba a sus hijos, especialmente a las gemelas María y Victoria, le parecía que la felicidad no podía ser más completa. Crecían rápidamente, como todos los niños, y Carlos se convirtió en un verdadero hermano mayor para sus hermanitas menores. Él corría por el patio, jugaba a la pelota con las niñas, mientras Sofía salía al jardín con una charola en las manos. «Mami, ¿trajiste algo?», preguntó María, corriendo hacia ella con Victoria. «Sí, niñas, pronto vamos a comer», dijo Sofía con una sonrisa, dejando la charola en la mesa. Sofía se dio la vuelta, sintiendo la mirada de alguien sobre ella. Junto a la baja cerca del jardín, estaban un hombre y una mujer. Se sorprendió, pues eran sus padres, los que 17 años atrás la habían echado de casa embarazada. La madre de Sofía, doña Olga, no podía ocultar las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Sofía se acercó a la cerca. «Sofía, hija mía», dijo ella, extendiendo las manos hacia su hija. Sofía se quedó inmóvil. No podía creer que sus padres la hubieran encontrado. Sintió un nudo en la garganta. ¿Acaso habían venido ahora para enmendar su error? No estaba segura. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Sofía, sintiéndose confundida. «Nos encontramos a tu maestra». «Y nos dio tu dirección», respondió su madre, todavía con lágrimas en los ojos. «Queríamos saber cómo estabas, cómo vivías». Sofía se quedó parada en silencio, sin saber cómo reaccionar. Todo era tan inesperado. En ese momento, oyó la voz de Mateo detrás de ella. «Cariño, ¿tenemos visita?», preguntó él, acercándose y abrazándola. «No, mi amor, solo son unos transeúntes buscando la casa 45, dijo Sofía, mirando a Mateo con una sonrisa. Intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía una tormenta. «Ah, entonces es por allá hasta la vuelta», les indicó Mateo a los padres de Sofía. Sofía sintió que las palabras de él eran un apoyo. Como siempre, aún no podía decidir qué hacer con lo que estaba pasando. Mateo la tomó de la mano y se acercaron juntos a la mesa. Doña Olga y su esposo, don Manuel, seguían junto a la cerca, observándolos. La madre de Sofía, incapaz de contener sus emociones, dijo: «¿Qué error tan grande cometimos? ¿Cómo pudimos echar a nuestra propia hija de casa, dejarla sola con su problema?». Don Manuel permanecía en silencio, moviendo ligeramente la cabeza. Era demasiado viejo para luchar contra la culpa que lo atormentaba.
Ya no podemos retroceder el tiempo, dijo don Manuel, y su voz era baja y desesperanzada. ¿Tú crees?, dijo ella, y sus lágrimas seguían rodando por sus mejillas. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Se fueron sin decir una palabra más. Y Sofía se quedó allí, mirándolos alejarse, sintiendo como algo pesado la ataba al pasado, pero comprendiendo también que su vida ya era otra. Mateo se acercó a ella en ese momento y dijo en voz baja, ¿conocías a esas personas? Sí, eran mis padres. Los que una vez me traicionaron, echándome a la calle. Tomaste la decisión correcta. Estoy orgulloso de ti. Sofía lo miró, lo abrazó y sintió como toda la tensión la abandonaba. Ahora, después de tantos años, comprendía que el tiempo realmente no se detiene. Cada uno elige su propio camino.